Tal como la ley cero, la primera ley está introducida en el concepto de energía, y nos basaremos en toda la presentación en la comprensión del trabajo. El trabajo es el movimiento contra la acción de una fuerza. La cantidad de trabajo depende de la masa del objeto, la altura, la gravedad y la fuerza. El trabajo es la base primordial de la termodinámica y concretamente de la primera ley. Siendo así, necesitamos un término para referirnos a la capacidad de realizar un trabajo que posee un sistema y este se denomina energía. Ahora, podemos decir también que si una cantidad de trabajo provoca en el mismo sistema un cambio de estado, más adelante podemos hablar de la energía interna, cuyo símbolo es U. Podemos observar como esto un claro ejemplo de subir una montaña. En la termodinámica, una propiedad que depende únicamente del estado en el que se encuentra el sistema se denomina función del estado. Con esto recién estamos en una introducción de la función de energía interna. Siendo de esta manera, aún no estamos completamente en la primera ley, pero debemos concluir que el trabajo no es el único agente capaz de hacer variar la energía interna, ya que la transferencia de energía del sistema al medio debido a la diferencia de temperatura también tiene que ver con la agitación y la transferencia de energía de este sistema a uno diferente. Se le denomina calor. Ahora les mostraremos el calor en el medio adiabático. El calor es un modo de transferencia de energía y el trabajo es la transferencia de energía mediante el movimiento uniforme de los átomos en el medio. En un bloque de hierro con una temperatura alta radican átomos que oscilan con vigor en torno a sus posiciones medias. En una temperatura baja, los átomos continuarán oscilando pero con menos vigor. Si ponemos en contacto el bloque con temperatura alta y baja, los átomos del extremo caliente se oscilan con vigor empujando a los del bloque frío, consiguiendo que estos se muevan mayormente que antes. El bloque no se mueve, sino que la energía se transfiere del más caliente al frío, por lo que nos estamos refiriendo al calor como la transferencia de energía mediante el movimiento aleatorio de los átomos en el medio. Una vez dentro, la energía se almacena como energía cinética y energía potencial a los átomos constituyentes y tal energía podrá ser extraída como calor o bien como trabajo. Los creadores de la termodinámica se dieron cuenta que tenían que ser cuidadosos a la hora de especificar cómo se tenía que llevar a cabo la manera del proceso. En la segunda ley, es vital conocer la palabra reversible. En termodinámica significa una modificación infinitesimal, es decir, pequeña de las condiciones del medio. Por ejemplo, un gas a una determinada presión, con el émbolo moviéndose hacia afuera contra una presión externa menor, con una ligera variación de la presión externa, no causará reversión en el pistón. La transferencia de energía en forma de calor no es reversible en el sentido termodinámico. Sin embargo, ahora consideremos que la presión externa es igual a la presión del gas. Incrementemos un poco la presión externa. El émbolo se moverá ligeramente hacia el centro. Ahora disminuyamos la presión externa. El émbolo cambiará hacia afuera. Por lo que pudimos ver que el émbolo cambia según la variación del medio, en este caso la temperatura, ya que si un sistema se encuentra a la misma temperatura que el medio, se estará hablando de un equilibrio térmico. Si en este caso incrementamos la temperatura del medio, la energía fluye en forma de calor hacia el sistema, por lo que se concluye que la transferencia de energía en forma de calor es reversible. La expansión de un gas es reversible, por lo que significa mayor cantidad de trabajo. Si se iguala la presión externa con la presión decreciente del gas, el émbolo se desplazará hacia afuera y debido a su conexión con el peso, se dice que ha realizado un trabajo. Los termodinámicos son ingeniosos al discutir la cantidad de calor que se puede extraer de un sistema. Por ejemplo, cuando un combustible se quema en un recipiente expandible, la energía liberada se invierte en trabajo. En cambio, si es en un recipiente con paredes rígidas, la energía no se invierte, ya que se transforma en calor. Para calcular el calor, es necesario conocer la energía interna total, que se relaciona con la entalpía. Para calcularla entalpía es igual a U más V por V, donde U es la energía interna, P es la presión del sistema y V es el volumen. La energía liberada en forma de calor por un sistema que puede expandirse o contraerse es distinta a la energía total y es igual a la variación de entalpía. Entalpía es el trabajo realizado por el sistema y revela la energía liberada en forma de calor. El calor que puede generarse se representa con delta H.
Las diferencias en las variaciones de energía interna y entalpía deben tener en cuenta la termodinámica. Tal como en la vaporización de un líquido es necesaria energía, es decir, calor, para que sus moléculas se separen. A continuación, hay que relacionar los conceptos de temperatura, energía interna y entalpía. Al incrementarse la temperatura de un sistema, la energía interna crece. La entalpía también crece, pero no necesitamos fijarnos en ella por separado, ya que su variación es más o menos la misma que la variación de energía interna. Se denomina capacidad calorífica del sistema a la pendiente de la gráfica de la energía interna frente a la temperatura. Existe un teorema físico fundamental que recibe el nombre de teorema de fluctuación-disipación. La capacidad calorífica es un término disipativo. Es una medida de la capacidad de una sustancia para absorber la energía que le es suministrada en forma de calor. El término fluctuante es la propagación de las poblaciones entre los niveles de energía del sistema. En el mayor de los casos, la propagación de las poblaciones se incrementa cuando sube la temperatura. Por ello, lo habitual es que la capacidad calorífica aumente cuando se eleva la del sistema. La energía interna no es más que la energía total del sistema, la suma de la energía de todas las moléculas y de sus interacciones. En pocas palabras, cuando se eleva la temperatura de un sistema, sus moléculas ocupan estados de energía cada vez más altos, y en consecuencia, su energía media, la energía interna y también la entalpía se incrementan. La primera ley se basa esencialmente en la conservación de la energía. Hay un teorema célebre, el teorema de Noether, propuesto por la matemática alemana Emil Noether, que establece que a todas las leyes de conservación le corresponde una simetría. La simetría es la de la forma del tiempo. La energía se conserva porque el tiempo es uniforme. Por ello, la primera ley de la termodinámica se basa en un aspecto muy profundo de nuestro universo, y los primeros termodinámicos estaban investigando la forma del mismo sin saberlo.